En las primeras horas del 4 de julio de 1833, mientras Charleston festejaba la libertad de los hombres blancos, 12 amos de plantación cayeron en silencio dentro de la gran casa de los Whittaker. Su verdugo no usó cuchillo ni pólvora, solo fuego, paciencia y veneno. Se llamaba Samuel. Durante 20 años cocinó para los mismos hombres que habían vendido a su hijo, lo habían arrancado de su amada y se habían reído mientras el látigo abría su espalda. Hijo de una sanadora africana, Samuel sabía que algunas hojas matan lentamente. Demasiado frágil para los campos, lo arrojaron a la cocina, donde aprendió más que recetas. Aprendió a escuchar, a esperar, a planear. Cada amo tenía un plato favorito, una enfermedad secreta, un antojo fatal, y Samuel los recordó. Durante 10 años condimentó su venganza en silencio. Esa noche, mientras levantaban sus copas a la libertad, él sirvió justicia en 12 platos, cada bocado una sentencia. Esta es la historia de un hombre que convirtió la cocina en campo de batalla, que no huyó, que nunca suplicó, y que demostró que la memoria puede ser el arma más letal de un pueblo esclavizado. Los cuerpos aún estaban tibios cuando el sol se atrevió a salir. 12 hombres yacían tendidos sobre los pisos bruñidos de la mansión Whittaker, rostros retorcidos, mandíbulas trabadas, ojos vidriosos ante una muerte que nunca vieron venir. Algunos colapsaron sobre mesas de caoba fina, otros se desplomaron en sillas que habían sostenido el peso de su arrogancia. Unos pocos intentaron arrastrarse, dejando huellas en su propio vómito y bilis, agarrándose el cuello que ya no obedecía al aire. Afuera, la plantación despertaba. Los esclavizados observaban desde las sombras. Silencio, sin gritos, sin rezos, solo miradas. Miradas que desde hacía tiempo sabían hablar sin boca. Oyeron los gemidos en la noche. Vieron el titilar salvaje de las velas en las ventanas del gran salón. Olieron el hierro en el aire. No venía de mosquetes ni de guerra, sino de adentro, de las entrañas de los hombres que habían reclamado almas como propiedad. Y en el centro de todo estaba él, Samuel, sin cadenas, sin látigo, sin sangre en las manos, solo el aroma de canela, laurel y algo más, algo que nadie podía nombrar, pero que cada esclavo sentía en los huesos. Ajuste de cuentas. No huyó, no gritó. Se mantuvo erguido junto al fogón, con el delantal aún atado, la espalda recta, los ojos fijos en nada y en todo a la vez. Las botas del alguacil resonaron en el pasillo de mármol. Tras él, 3 ayudantes armados, con manos temblorosas más de lo que admitirían. Los Whittaker no eran una familia cualquiera. Eran pilares, cimientos, dueños de arrozales que se extendían por millas, de gentes cuyos nombres yacían enterrados en libros contables y tumbas sin marcas. Verlos así, convulsionando, espumando, despojados de dignidad, era ver al mundo inclinarse. El alguacil alzó la voz. «Samuel, ¿fuiste tú?» Él no respondió, no parpadeó, pero algo cruzó su rostro. Tal vez un recuerdo, un nombre, una oración, o las últimas palabras de la mujer arrancada de sus brazos. El alguacil se acercó más. «Habla». Aún así, nada. Pero en el silencio había trueno. No del cielo, claro como hueso, sino de años de gritos enterrados bajo ese mismo suelo. Uno de los ayudantes se arcó con el hedor. Otro murmuró: «¿Qué clase de enfermedad es esta?». Finalmente Samuel giró la cabeza, lento, deliberado, y habló. Murieron libres. Solo eso, nada más. Y fue suficiente para helar la espalda de cada hombre con uniforme. Mucho antes de Charleston, antes de las cadenas, el azúcar y los alaridos, hubo un río y una mujer que hablaba su lenguaje. Se llamaba Neafoula. En la tierra donde el arco grababa nombres en madera y memoria, ella era sanadora, mujer de raíces y ceniza, de silencio y remedio. Sus manos sabían cómo acunar el dolor y cómo enterrarlo. No solo curaba heridas, les hablaba, susurraba a las hojas, hervía verdades en tés y guardaba un huerto donde ningún hombre se atrevía a pisar descalzo. Samuel nació en la estación de truenos bajo un cielo que crujía como lo harían luego los látigos. No lloró al llegar. Neafoula dijo que eso significaba que ya había escuchado al mundo y lo encontraba insuficiente. Era un niño pequeño, frágil de huesos, rápido de mente. Mientras los otros jugaban, Samuel observaba.
Memorizaba. Escuchaba a los ancianos hablar de cortezas capaces de detener un corazón en 4 latidos. Ayudaba a su madre a separar hierbas de venenos, incluso cuando ambas vestían el mismo verde. Neafoula le enseñó a leer el viento, a distinguir el hambre de la muerte por la forma de una uña, a cortar un tubérculo y saber si curaba o mataba. Quien controla lo que entra en el cuerpo, decía, controla el alma. Samuel reía, creyendo que eran acertijos de ancianas. Luego llegaron los barcos. Las cadenas eran frías, pero el silencio en ese barco lo era más. Neafoula estuvo allí, hasta que no lo estuvo. Una noche despertó, y su cuerpo había desaparecido. La cadena que sujetaba su muñeca oscilaba vacía, sin gritos, sin adiós, solo ausencia. La clase de ausencia que no deja moretones, solo ecos. Samuel tenía 10 años cuando llegó a Charleston. Solo, marcado, renombrado, revendido. Le dieron ropas demasiado grandes y un nombre demasiado pequeño. Samuel. La plantación Whitaker no quería otro niño para los campos. Necesitaban un corredor, un limpiador, alguien para fregar rincones y llevar mensajes, alguien que los amos no notaran. Pero sí notaron algo. El niño no temía al fuego. Se movía en la cocina como si ya hubiera vivido allí en otra vida. Cuando la cocinera le quemó la mano con grasa caliente, Samuel no lloró. Apretó los dientes y la miró con algo que no pertenecía a los ojos de un niño. Nunca volvió a tocarlo. En cambio, le enseñó a cortar cebollas rápido, a sazonar con sal y crueldad. Le enseñó que la comida no era solo sustento, era jerarquía. Los amos comían faisán asado con glaseado de higos silvestres. Los esclavos comían harina de maíz y manteca, sobras si había suerte. Samuel aprendió, y no solo a cocinar. Aprendió cómo comían, cuándo bebían, qué les dolía el vientre y qué los aliviaba. Comenzó a guardar una lista, no en papel, sino en memoria, un registro de poder, un catálogo de vulnerabilidad, y dentro de él, algo que su madre había sembrado, empezó a florecer. Tenía 12 años cuando dejaron de llamarlo niño y empezaron a llamarlo ayudante de cocina. Una promoción, decían, como si fuera bendición. Pero la cocina en la plantación Whitaker no era santuario. Era un horno, un templo de calor, sudor, grasa y órdenes lanzadas como látigos. Construida de ladrillo viejo y madera ennegrecida por humo, el aire nunca se enfriaba. Ni siquiera en invierno moría el fuego, ni el hambre de los que alimentaba. Los esclavos del campo envidiaban a los de adentro. No sabían que la cocina tenía sus propios látigos, invisibles. Samuel los sintió todos. La jefa de cocina, Miss Gertie, era una mujer hecha de vapor y rencor, libre en papel, pero esclava en espíritu. Gobernaba la cocina como capitana de barco, y Samuel era el grumete más pequeño. Golpeaba cuando el guiso hervía de más, pateaba si pelaba las papas demasiado lento. Pero enseñaba también de la forma cruel en que el mundo enseña a los débiles a sobrevivir. Obsérvalos comer. Le susurraba entre dientes rotos. Te muestran quiénes son con cada bocado. Y Samuel observaba cómo el amo Edwin Whitaker masticaba la carne siempre del lado izquierdo, con la mandíbula derecha inflamada por una podredumbre persistente. Cómo el señor Lambert, del río abajo, debía beber vino caliente antes de cenar, o su estómago se cerraba. Cómo el juez Harley siempre dejaba los betabeles en vinagre intactos. Alérgico, decía, y orgulloso. Samuel los recordaba a todos. De noche, cuando las brasas morían y la casa callaba, se sentaba solo en el escalón de la cocina, delantal manchado, manos ampolladas, y recitaba la lista de sus dolencias como salmos. Muelas podridas, vientres hinchados, ojos irritados, manos temblorosas. Comenzaba a emparejarlos con plantas, una raíz amarga para Edwin, un polvo blanco para Lambert, semillas trituradas para Hartley. Nadie notaba al niño susurrando en la oscuridad. Pensaban que era locura, era memoria. No solo estudiaba enfermedades, estudiaba el poder, cómo se movía, cómo vestía, cómo reía sobre carne cocinada por alguien al que colgarían por robar pan. Y Samuel, pequeño, callado, olvidable Samuel, se convirtió en el hombre más informado del condado porque nunca ocultaban nada al que los alimentaba. Una tarde,
Tras una tormenta de verano, Miss Gertie se llevó las manos al pecho y cayó junto al horno. Sin gritos, sin oración final, solo vapor y silencio. Por la mañana, Samuel vestía su delantal, no porque confiaran en él, sino porque estaba allí, porque nadie más quería el calor. Y desde ese día, él sirvió las comidas a los amos, estofados que hervían durante horas, pasteles tan húmedos que las damas suspiraban, ostras apenas frías para recordarles la riqueza de Charleston. Se convirtió en el cocinero, el que removía con cuidado, el que sabía lo que les gustaba, y más aún, lo que temían. Ella se llamaba Adira. Significaba fuerte en la lengua de su madre, y la fuerza era todo lo que le quedaba. Llegó a la plantación Whitaker en temporada de lluvias, cuando los arrozales se inundaban y los mosquitos volaban como fantasmas. Tendría 16 años, quizá más. Nadie lo sabía. Piel del color de la corteza de canela, ojos que se negaban a bajar, incluso cuando el capataz gritaba. Samuel la vio primero desde la ventana de la cocina. Ella cargaba un saco de grano sobre la espalda, descalza en el barro, negándose a tropezar. Las otras muchachas reían a escondidas. No durará, decían. Pero duró, y no se dobló. Adira fue asignada al secadero, clasificando arroz, quebrando cáscaras. Sus manos sangraban a diario, pero nunca se quejaba. Y de noche, cuando los tambores susurraban en los barracones, Samuel la veía, no bailando, no rezando, solo de pie junto a la higuera, mirando el cielo. Le habló recién al mes, ofreciéndole un trozo de ñame a un tibio. Ella no sonrió, pero lo tomó. Bastó. Nunca tuvieron el lujo del romance. Sin cartas, sin cortejo, solo miradas junto al pozo, roces pasados como contrabando, susurros compartidos en la oscuridad. Él le contó de su madre. Ella le habló de un hermano vendido en Georgia. Ambos llevaban heridas invisibles, y una noche bajo el alero de la cocina durante una tormenta, ella le susurró al oído: «Ellos creen que somos tierra, pero recordamos el cielo». Samuel no durmió esa noche, no por los relámpagos, sino porque por primera vez sintió algo distinto al odio en el pecho. La encontraron 2 semanas después, no muerta, no golpeada, desaparecida, vendida a una plantación azucarera en Luisiana, sin aviso, sin adiós, solo un nombre tachado en el inventario Whitaker. Samuel preguntó al capataz por qué. No bajaba la vista cuando hablaba. Respondió: «El orgullo no recoge arroz». Samuel no habló 2 días, y al tercero comenzó a reunir cosas: un moho de los barriles de arroz, una corteza que se secaba negra, una raíz que olía a hierro al triturarla. Las molió con una piedra, lenta y silenciosamente. Guardó una pequeña bolsa y la enterró bajo la higuera. Sin palabras, solo el acto. El comienzo de algo que tardaría 10 años en completarse. Esa noche cocinó como siempre: estofado de cerdo con tortas de maíz. El señor Whitaker se chupó los dedos y lo llamó divino. Samuel no se inmutó, no parpadeó, pero por dentro hervía. La venganza no madura rápido. Debe cultivarse, como el arroz, como la podredumbre. Samuel lo sabía. No tomó la primera botella ni el primer cuchillo. Esperó. Esperó mientras pasaban los años, como cuervos, negros, pacientes, siempre vigilantes. Esperó mientras otros nombres se tachaban de los libros, mientras nuevos amos venían a beber, comer y hablar de libertad, mientras apretaban más las cadenas. Y mientras reían, él estudiaba. Empezó con libros, de cocina sí, esos eran esperados, pero también de agricultores, páginas robadas de estantes de médicos. Limpiaba habitaciones de huéspedes y tomaba prestados papeles que dejaban los visitantes de los Whitaker, recetas para la digestión, remedios para dolores de cabeza, venenos confundidos con curas. Luego vino el jardín. Cada plantación tenía uno: menta, salvia, romero, tomillo para el té, para el pollo. Detrás de la cocina, donde la tierra era oscura y húmeda, Samuel cultivaba su propio jardín: belladona, ricino, cicuta, y la más sagrada de todas, la adelfa, una asesina hermosa, con hojas de seda y flores de sangre. Una sola hoja triturada podía detener un corazón en menos de 1 hora, pero solo si se preparaba con precisión. Probaba con cuidado.
una rata perdida en la cocina, un perro cruel que nadie extrañaría. Cada muerte observada, cada efecto grabado, no en papel, sino en memoria. Ajustaba las dosis como un maestro afinando su instrumento. Ni demasiado rápido ni demasiado lento. El objetivo era siempre el mismo, una muerte enmascarada. Entonces vino la lista. 12 nombres. Todos invitados habituales de la finca Whittaker. Todos hombres que habían levantado látigos, firmado ventas, sonreído mientras arrebataban hijos de brazos maternos. Cada nombre acompañado de una debilidad, un gusto culinario, una causa de muerte que no levantaría sospechas. El juez Harley, con debilidad por los higos confitados y antecedentes de desmayos. El reverendo Cole, alérgico a los mariscos, siempre enfermo, por voluntad de Dios. El amo Edwin Whittaker, úlceras, hígado inflamado, adicto a las carnes grasientas. Samuel los organizó, no con tinta, sino con disciplina. Por las noches, se arrodillaba junto al fogón, fingía remover la sopa y murmuraba la secuencia en voz baja. 12 invitados, 12 platos, 12 despedidas, una por Adira, una por su madre, una por el muchacho que se ahorcó en el granero después de que vendieran a su hermana, una por la muchacha que murió desangrada tras el parto, mientras la señora se quejaba de las sábanas. Cada plato llevaría una memoria, cada trago un grito sin respuesta, y en esta preparación lenta y cuidadosa, Samuel dejó de ser cocinero. Se convirtió en un arma afilada, no con acero, sino con silencio, ciencia y tiempo. No necesitaba papel. Los nombres vivían en él como cicatrices antiguas. Cada hombre, cada invitado, cada villano que había cruzado la finca Whittaker estaba medido, no por su riqueza ni por sus títulos, sino por sus debilidades. Samuel los había estudiado durante años, como halcón que vigila a la presa antes de lanzarse. No solo lo que comían, sino cómo masticaban, qué les revolvía las entrañas, qué los mantenía despiertos en la noche. Sabía que el amo Edwin Whittaker, señor de la plantación, tenía un hígado enfermo y una gula por la grasa de cerdo. El hombre sudaba en cada comida y jadeaba en sus sueños. Así que Samuel eligió un plato espeso, grasiento, panceta de cerdo cocida lenta y larga, bañada con hoja de adelfa triturada. El amargor desaparecería en la grasa, pero el veneno no. Se deslizaría en su sangre como una llama silenciosa. El juez Harley, quien una vez sentenció que una esclava sufría por desobediente, adoraba los higos confitados. Los sumergía en brandy y chupaba la dulzura de sus dedos. Samuel aprovechó ese capricho. Hirvió digital en el jarabe de higos, dejando que su beso fatal impregnara la fruta. El viejo moriría con una sonrisa en los labios y veneno en las venas. El reverendo Cole fue el siguiente. Predicaba salvación y orden divino mientras azotaba a los niños por derramar agua. Evitaba los mariscos, decía que le daban visiones, pero amaba todo lo cremoso. Así que Samuel mezcló extracto de ricino en la crema espesa de su guiso de ostras, sabiendo que, para cuando el fuego ardiera en sus entrañas, ninguna oración lo salvaría. Uno por uno, los recordaba. El señor Lambert, con su vientre hinchado y aliento a bourbon, que una vez rompió las costillas de un esclavo por cantar demasiado alto. Samuel añadió un toque de aenita a su bebida, disimulado en el ahumado de su whisky favorito. El coronel Wexley, que escupía tabaco sobre las espaldas de hombres arrodillados, encontró su último cigarro impregnado de acónito. Nunca lo supo. El señor Bryce, banquero que compraba bebés como ganado, insistía en beber leche en cada comida, aunque le destrozaba el estómago. Samuel le dio lo que quería, con una dosis de belladona. Murió solo, con los pantalones abajo, en una letrina que antes había negado a los esclavos. Y estaban los otros. Young Beach, el borracho que marcaba mujeres con hierro por diversión, y el doctor Miles, médico que juraba que la carne negra sentía menos dolor. Samuel eligió sus venenos con cuidado. Cicuta para Beach, suave y sigilosa. Hemlock para el doctor, merecida. 12 hombres, 12 males, 12 últimas comidas. Ninguno vio al cocinero. Ninguno notó el movimiento extra al revolver la salsa, ni cómo tocaba cada plato como un sacerdote ofreciendo extrema unción. Para ellos, seguía siendo Samuel, callado, leal, invisible. Pero para los espíritus que observaban desde los campos, desde las cadenas,
desde tumbas sin nombre, se estaba convirtiendo en otra cosa. Mano de los ancestros, cuchillo en forma de hombre, cocinero que no preparaba un festín, sino un ajuste de cuentas. Y la mesa estaba casi servida. Era 4 de julio de 1833. Las estrellas sobre Charleston titilaban tras nubes densas, como si ni los cielos quisieran ser testigos. En la finca Whittaker, los arrozales se mecían pesados y llenos, los mosquitos ya picaban. Pero dentro de la gran casa, el aire estaba tibio de risas, música y arrogancia. 12 hombres, vestidos de lino fino y cargados de oro comprado con sufrimiento ajeno, se reunían en torno a una mesa más larga que cualquier familia real. Samuel permanecía en el umbral de la cocina, quieto como piedra. Se había levantado antes del amanecer, manos firmes, ojos vacíos. Los platos habían sido planeados como sermón, cada especia una escritura, cada plato una profecía. La panceta para Edwin, glaseada y caramelizada. La conserva de higos para el juez, brillante como ámbar. El guiso de ostras para el reverendo, humeante en su porcelana. Cada plato en su sitio, cada utensilio reluciente. La mesa parecía divina. Y Samuel sonrió, no por alegría, sino porque el mundo finalmente se equilibraba, aunque fuera un instante. Los invitados tomaron asiento. El tintinear de cubiertos contra porcelana sonó como campanas de condena. «A la libertad», dijo uno. «Al espíritu americano», brindó otro. Las copas de cristal chocaron, y Samuel los sirvió, no con rencor, sino con precisión, con la gracia de un hombre que cargaba a sus ancestros. Se movió en silencio de plato en plato, inclinando apenas la cabeza como siempre. Nadie notó el destello en sus ojos. Nadie preguntó por qué sus manos no temblaban. Comieron. Oh, ¿cómo comieron? Primero vino el placer, la dulzura, la grasa, la sal bailando en sus lenguas. Luego, el silencio. Un silencio largo, helado, que avanzaba desde los bordes de la sala y se enroscaba en los corazones. Comenzó con el juez Hartley. Soltó el tenedor. Los dedos se cerraron. La boca intentó formar palabras. Tal vez escritura, tal vez miedo, pero solo espuma respondió. Luego el reverendo. Se sujetó el vientre y se recostó, ojos desorbitados. La cuchara cayó al suelo. Edwin Whittaker se levantó jadeando, rostro cubierto de sudor. Buscó agua, aire, lo que fuera, pero no halló nada. Sus labios se tornaron azules. Cayó sobre su plato. El caos estalló. Las sillas rasparon. Los hombres gritaron. Uno se arrastró hacia la puerta. Otro vomitó sangre en una servilleta bordada por manos esclavas. Samuel no se movió. Permaneció junto al fogón, mirando el fuego a su espalda, proyectando sombras largas. Para ellos, seguía siendo el cocinero, el sirviente. Pero para sí mismo, al fin era libre. Uno de los invitados, pálido de terror, lo señaló. «Tú, ¿qué hiciste?» Samuel alzó la mirada, sereno, gélido. «Recordé», dijo, y en ese instante ninguno entendió qué quería decir, pero lo sintieron. El peso de cada azote, de cada nombre robado, de cada niño arrancado, de cada grito silenciado. No huyó. Cuando llegaron los alguaciles, aún estaba allí, delantal limpio, ojos afilados, rodeado de muertos. Les había servido la última cena y los había visto tragar justicia. El primero en caer no hizo sonido. El juez Hartley simplemente se tensó, cuchara congelada en el aire, y poco a poco sus ojos se pusieron en blanco, como si algo ancestral finalmente lo reclamara. Se desplomó sobre sus higos confitados, la dulzura mezclándose con espuma en la comisura de su boca. La sala se quedó quieta un segundo. Luego el reverendo Cole comenzó a gemir. Su silla chirrió al retroceder mientras se sujetaba el vientre. Rostro encendido y húmedo de sudor. Derribó su vino intentando levantarse. Luego cayó sobre él, temblando como un hombre poseído. El coronel Wexley se alzó, tosiendo violentamente, sangre rociando su cuello de lino. «Algo anda mal», jadeó uno, pero nadie lo escuchó. Todos lo sentían ya. Un nudo en la garganta, un retorcimiento en el vientre, un temblor detrás de los ojos. Uno a uno, los amos se quebraron. El señor Bryce tropezó hacia la chimenea, cayó sobre un escabel y vomitó una masa oscura y aceitosa
mientras gritaba por un médico. Se desplomó con un crujido que cayó hasta a los músicos de afuera. Nathaniel Beach derribó un candelabro mientras intentaba huir. Alcanzó el pasillo antes de colapsar, boqueando, convulsionando como pez moribundo, la camisa blanca manchada de vino y bilis. El doctor Miles, de todos los hombres, debió reconocer las señales, pero sus manos temblaban demasiado para hacer algo. Miró alrededor, ojos desorbitados de horror e incredulidad. «Veneno», susurró ronco. «Nos han...» y cayó. El piano enmudeció. Las risas se apagaron. Un grito desgarró la noche. La finca Whitaker, monumento al orden sureño, se volvió ruina en cuestión de minutos. Y Samuel permanecía inmóvil. No se movió cuando suplicaron. No habló cuando arañaron el suelo. Observaba como quien ve morir las malas hierbas que sembró con paciencia. Ellos habían comido bien. Morían peor. El señor Lambert intentó llegar al pórtico. Su cuerpo quedó a medio camino, medio dentro, medio fuera, como si hasta la casa lo expulsara. Wesley Grant, cazador de esclavos, murió más lento. Extendió las manos hacia Samuel rogando. «Por favor, ¿qué hice?» Samuel lo miró una sola vez. «Olvidaste», respondió. Charles Tilling, el callado, el susurrador, intentó arrastrarse. Movía la boca, sin voz. Miró a Samuel con ojos anegados, como si lo viera por primera vez. Demasiado tarde. La casa gemía bajo el peso de los muertos. Cuando llegaron los alguaciles, los cuerpos ya se habían enfriado. 12 hombres yacían esparcidos entre pisos bruñidos y sillones de terciopelo. El aire apestaba a enfermedad, humo y algo más denso. Retribución. Samuel seguía en su delantal, de pie. Lo agarraron brutalmente. Le encadenaron las muñecas. Lo arrastraron por los mismos pasillos donde había servido pato asado y vino especiado. Preguntaron por qué. No dijo nada. Lo amenazaron. Sonrió. Un joven guardia, pálido, no pudo mirarle a los ojos. «¿Por qué harías esto?», preguntó con voz temblorosa. La respuesta de Samuel fue baja. «Ellos me enseñaron». Lo vistieron con una camisa blanca áspera para el juicio. Decían que era por decencia, como si esa tierra hubiera conocido jamás esa palabra. El tribunal de Charleston se erguía como catedral de podredumbre. Columnas blancas, ladrillo rojo, historia negra sangrando entre la argamasa. Lo sentaron en el centro, no en el banquillo, sino en un taburete demasiado bajo para conservar dignidad. La multitud llenaba los bancos. Terratenientes, capataces, esposas con velos de luto. Hasta quienes nunca habían pisado plantación vinieron a ver al cocinero que se atrevió a envenenar a los dioses del sur. Pero Samuel no los veía. Veía las sombras de las manos de su madre moliendo hierbas al fuego. La sonrisa de Adira antes de ser vendida. El niño que se quitó la vida tras la mentira de la hija del amo. Veía memoria, no hombres. El fiscal lo llamó diabólico. Asesinato premeditado. Escupió sobre 12 hombres honorables. Mostraron notas del forense. Vagas, temblorosas, evitando la palabra veneno. Nadie podía explicar cómo 12 hombres podían caer la misma noche, en la misma mesa, de 12 síntomas distintos, salvo que el diablo mismo hubiera entrado a la cocina. Pero todos sabían quién había entrado. Vinieron testigos. La criada dijo que Samuel siempre era callado. El mozo de establo dijo que era extraño, siempre observando. Un esclavo de campo dijo que lo oyó susurrar nombres en la oscuridad. Hasta el carnicero lo llamó demasiado listo para su piel. Samuel no habló, ni cuando el juez exigió confesión, ni cuando le ofrecieron un sacerdote, ni cuando desplegaron sus delantales manchados de sangre en el suelo como cuerpos. Se sentó recto, ojos al frente, como si la sala no mereciera ser vista. Samuel permanecía en el umbral de la cocina, quieto como piedra. Se había levantado antes del amanecer, manos firmes, ojos vacíos. Los platos habían sido planeados como sermón, cada especia una escritura, cada plato una profecía. La panceta para Edwin, glaseada y caramelizada. La conserva de higos para el juez, brillante como ámbar. El guiso de ostras para el reverendo, humeante en su porcelana. Cada plato en su sitio, cada utensilio reluciente. La mesa parecía divina. Y Samuel sonrió, no por alegría, sino porque el mundo finalmente se equilibraba, aunque fuera un instante. Los invitados tomaron asiento.
El tintinear de cubiertos contra porcelana sonó como campanas de condena. «A la libertad», dijo uno. «Al espíritu americano», brindó otro. Las copas de cristal chocaron, y Samuel los sirvió, no con rencor, sino con precisión, con la gracia de un hombre que cargaba a sus ancestros. Se movió en silencio de plato en plato, inclinando apenas la cabeza como siempre. Nadie notó el destello en sus ojos. Nadie preguntó por qué sus manos no temblaban. Comieron. Oh, ¿cómo comieron? Primero vino el placer, la dulzura, la grasa, la sal bailando en sus lenguas. Luego, el silencio. Un silencio largo, helado, que avanzaba desde los bordes de la sala y se enroscaba en los corazones. Comenzó con el juez Hartley. Soltó el tenedor. Los dedos se cerraron. La boca intentó formar palabras. Tal vez escritura, tal vez miedo, pero solo espuma respondió. Luego el reverendo. Se sujetó el vientre y se recostó, ojos desorbitados. La cuchara cayó al suelo. Edwin Whittaker se levantó jadeando, rostro cubierto de sudor. Buscó agua, aire, lo que fuera, pero no halló nada. Sus labios se tornaron azules. Cayó sobre su plato. El caos estalló. Las sillas rasparon. Los hombres gritaron. Uno se arrastró hacia la puerta. Otro vomitó sangre en una servilleta bordada por manos esclavas. Samuel no se movió. Permaneció junto al fogón, mirando el fuego a su espalda, proyectando sombras largas. Para ellos, seguía siendo el cocinero, el sirviente. Pero para sí mismo, al fin era libre. Uno de los invitados, pálido de terror, lo señaló. «Tú, ¿qué hiciste?» Samuel alzó la mirada, sereno, gélido. «Recordé», dijo, y en ese instante ninguno entendió qué quería decir, pero lo sintieron. El peso de cada azote, de cada nombre robado, de cada niño arrancado, de cada grito silenciado. No huyó. Cuando llegaron los alguaciles, aún estaba allí, delantal limpio, ojos afilados, rodeado de muertos. Les había servido la última cena y los había visto tragar justicia. El primero en caer no hizo sonido. El juez Hartley simplemente se tensó, cuchara congelada en el aire, y poco a poco sus ojos se pusieron en blanco, como si algo ancestral finalmente lo reclamara. Se desplomó sobre sus higos confitados, la dulzura mezclándose con espuma en la comisura de su boca. La sala se quedó quieta un segundo. Luego el reverendo Cole comenzó a gemir. Su silla chirrió al retroceder mientras se sujetaba el vientre. Rostro encendido y húmedo de sudor. Derribó su vino intentando levantarse. Luego cayó sobre él, temblando como un hombre poseído. El coronel Wexley se alzó, tosiendo violentamente, sangre rociando su cuello de lino. «Algo anda mal», jadeó uno, pero nadie lo escuchó. Todos lo sentían ya. Un nudo en la garganta, un retorcimiento en el vientre, un temblor detrás de los ojos. Uno a uno, los amos se quebraron. El señor Bryce tropezó hacia la chimenea, cayó sobre un escabel y vomitó una masa oscura y aceitosa mientras gritaba por un médico. Se desplomó con un crujido que cayó hasta a los músicos de afuera. Nathaniel Beach derribó un candelabro mientras intentaba huir. Alcanzó el pasillo antes de colapsar, boqueando, convulsionando como pez moribundo, la camisa blanca manchada de vino y bilis. El doctor Miles, de todos los hombres, debió reconocer las señales, pero sus manos temblaban demasiado para hacer algo. Miró alrededor, ojos desorbitados de horror e incredulidad. «Veneno», susurró ronco. «Nos han...» y cayó. El piano enmudeció. Las risas se apagaron. Un grito desgarró la noche. La finca Whittaker, monumento al orden sureño, se volvió ruina en cuestión de minutos. Y Samuel permanecía inmóvil. No se movió cuando suplicaron. No habló cuando arañaron el suelo. Observaba como quien ve morir las malas hierbas que sembró con paciencia. Ellos habían comido bien. Morían peor. El señor Lambert intentó llegar al pórtico. Su cuerpo quedó a medio camino, medio dentro, medio fuera, como si hasta la casa lo expulsara. Wesley Grant, cazador de esclavos, murió más lento. Extendió las manos hacia Samuel rogando. «Por favor, ¿qué hice?» Samuel lo miró una sola vez. «Olvidaste», respondió. Charles Tilling, el callado, el susurrador, intentó arrastrarse.
Movía la boca, sin voz. Miró a Samuel con ojos anegados, como si lo viera por primera vez. Demasiado tarde. La casa gemía bajo el peso de los muertos. Cuando llegaron los alguaciles, los cuerpos ya se habían enfriado. 12 hombres yacían esparcidos entre pisos bruñidos y sillones de terciopelo. El aire apestaba a enfermedad, humo y algo más denso. Retribución. Samuel seguía en su delantal, de pie. Lo agarraron brutalmente, le encadenaron las muñecas, lo arrastraron por los mismos pasillos donde había servido pato asado y vino especiado. Preguntaron por qué. No dijo nada. Lo amenazaron. Sonrió. Un joven guardia, pálido, no pudo mirarle a los ojos. ¿Por qué harías esto?, preguntó con voz temblorosa. La respuesta de Samuel fue baja. Ellos me enseñaron. Lo vistieron con una camisa blanca áspera para el juicio. Decían que era por decencia, como si esa tierra hubiera conocido jamás esa palabra. El tribunal de Charleston se erguía como catedral de podredumbre. Columnas blancas, ladrillo rojo, historia negra sangrando entre la argamasa. Lo sentaron en el centro, no en el banquillo, sino en un taburete demasiado bajo para conservar dignidad. La multitud llenaba los bancos. Terratenientes, capataces, esposas con velos de luto. Hasta quienes nunca habían pisado plantación vinieron a ver al cocinero que se atrevió a envenenar a los dioses del sur. Pero Samuel no los veía. Veía las sombras de las manos de su madre moliendo hierbas al fuego. La sonrisa de Adira antes de ser vendida. El niño que se quitó la vida tras la mentira de la hija del amo. Veía memoria, no hombres. El fiscal lo llamó diabólico. Asesinato premeditado. Escupió sobre 12 hombres honorables. Mostraron notas del forense. Vagas, temblorosas, evitando la palabra veneno. Nadie podía explicar cómo 12 hombres podían caer la misma noche, en la misma mesa, de 12 síntomas distintos, salvo que el diablo mismo hubiera entrado a la cocina. Pero todos sabían quién había entrado. Vinieron testigos. La criada dijo que Samuel siempre era callado. El mozo de establo dijo que era extraño, siempre observando. Un esclavo de campo dijo que lo oyó susurrar nombres en la oscuridad. Hasta el carnicero lo llamó demasiado listo para su piel. Samuel no habló, ni cuando el juez exigió confesión, ni cuando le ofrecieron un sacerdote, ni cuando desplegaron sus delantales manchados de sangre en el suelo como cuerpos. Se sentó recto, ojos al frente, como si la sala no mereciera ser vista. Un jurado lloró al leer el veredicto, no por Samuel, sino por el mundo que acababa de resquebrajarse. Culpable. La sentencia. Muerte en la horca. Públicamente. Para que otros aprendieran el precio de la venganza. Pero se equivocaban. Samuel no actuó por venganza, sino por recuerdo. El público esperaba rabia, o dolor, o súplica. Él les dio silencio. Y en ese silencio, el aire se hizo pesado, como si todos recordaran sus propios pecados. Cuando los guardias vinieron por él, el juez lanzó la última pregunta. ¿Por qué? Samuel alzó la vista por primera vez y susurró. Para que nunca vuelvan a sentirse seguros. El amanecer del 5 de julio de 1833 trajo un frío leve, como si el mundo dudara en hablar. La plaza ante el tribunal de Charleston hervía de expectación muda. Faroles iluminaban rostros pálidos, niños sobre hombros, mercaderes junto a carretas. Hasta el predicador aguardaba cerca del cadalso, con una mano en la Biblia y la otra en la soga. En el centro, Samuel, erguido en su camisa áspera, cada hilo extraño sobre su piel, sus muñecas desnudas, encadenadas, pero su postura no cedía, ni miedo ni arrepentimiento, solo quietud más elocuente que cualquier discurso. El sheriff subió lento los escalones. La cuerda crujió lista para su nota final. Samuel Whittaker, comenzó, voz temblorosa bajo el peso legal. Por el asesinato de 12 hombres mediante veneno, en el día 4 de julio de 1833, se le condena a muerte por ahorcamiento público. Murmullos recorrieron la multitud. Algunos maldijeron. Otros asintieron como sellando un contrato atrasado. El viento agitó las hojas de la higuera cercana, la misma bajo la cual Samuel había enterrado su primer saco de venganza. Como un aplauso silencioso. No esperaban súplica. Esperaban labios temblorosos, cabeza baja, lágrimas quebrando su mutismo. Esperaban vergüenza. Obtuvieron quietud. Le ofrecieron capucha.
Rechazó. Sus ojos quedaron visibles, serenos, penetrantes, intactos. En ellos desfilaban recuerdos, las manos de su madre separando hierbas venenosas, el rostro de Adira mirando al cielo, el muchacho que se colgó en silencio, las huellas heladas bajo el granero, los campos regados de lágrimas, los cuerpos esparcidos en la mansión Whittaker. Testamento de paciencia, justicia pesada, precisión ancestral. El sheriff dudó, voz suavizada, casi ahogada por el murmullo. «Haz las paces, Samuel». Él alzó el mentón, susurró, apenas audible, pero el viento lo llevó a cada oído. «Ya las hice». La trampilla se abrió con un gemido final. Un instante, Samuel no cayó. Ascendió. Ascendió como ave liberada, como espíritu sin cadenas, como memoria que se niega al olvido. Su cuerpo se estiró alto por un latido eterno. El mundo pareció estremecerse, como si el mismo reconocimiento se detuviera a honrar lo hecho. Luego la gravedad lo reclamó. El lazo se tensó, el aire lo abandonó, y la quietud reinó. La plaza permaneció en silencio por lo que parecieron horas. Una ráfaga agitó las hojas de la higuera. Hasta el predicador bajó la cabeza. Nadie se movió. Cortaron el cuerpo y lo llevaron bajo una lona gris, más allá de las puertas de hierro. Sin oraciones, solo tierra fría. Lo enterraron en fosa somera, sin nombre, sin rito. Creyeron extinguir la memoria. Se equivocaron. La noticia corrió primero en los barracones, luego en susurros hasta Luisiana y Virginia, cruzando ríos y cocinas. Los cocineros esclavizados hablaban de él como si aún removiera caldos en sus fuegos. Decían que había mezclado justicia en sus platos, que alimentó con la lengua de su padre a las bocas que lo escupieron. Ahora era sabor y miedo. Los susurros se hicieron leyenda. En Virginia, una cocinera se negó a servir cena y prendió fuego a la despensa. En Luisiana, 3 hombres amanecieron con espuma en la boca, la puerta de la cocina amarrada desde dentro. En Georgia, un niño fue sorprendido dibujando una soga con 12 iniciales. Decían que el fantasma de Samuel caminaba de noche por las cocinas, túnicas de humo, manos aún manchadas de justicia, y la higuera, en la primavera tras su muerte, floreció rojo intenso, como si sus raíces hubieran bebido sangre en vez de agua. Decían que Samuel no murió, se volvió otra cosa, un sabor tan afilado como el laurel, tan amargo como la cicuta, tan frío como la raíz de custard, un susurro tras la estufa, recordando que el conocimiento es poder y que el silencio puede ser más filoso que el acero. Una advertencia para quienes creen poseer cuerpos, lenguas, mentes, campos. En los años siguientes, la paranoia se extendió como fiebre entre la élite esclavista. Sospechaban de cada cocinero, cada sirviente, cada niño que rechazaba un plato. Nadie confiaba en la cocina, nadie en su propio apetito. En Charleston, un comisionado escribió: «El banquete fatal de la casa Whittaker abrió una herida que nunca cerró. Los cocineros se volvieron sospechosos y las comidas, temidas». Y era cierto. Algunos amos restringieron cocineros, otros prohibieron personal negro en sus casas, otros obligaban a supervisores a vigilar cada plato. Solo horneaban pan a la vista de blancos. Rechazaban ostras, higos, cualquier comida que pudiera esconder la muerte. Pero el miedo llegó tarde. El espíritu ya había volado. Samuel se volvió leyenda. Entre los esclavizados, fue santo de resistencia. Madres susurraban su nombre al tejer canastas de maíz, enseñando a sus hijos que la venganza podía servirse en silencio. Entre abolicionistas, fue advertencia. No mártir, sino recordatorio. Hombre que eligió justicia con el saber de su madre y su propia memoria. Entre la élite blanca, fue historia de fantasmas, vergüenza en susurros. Contaban su relato en salones, no como historia, sino como aviso. Pudo ser cocinero, pero acabó juez. Y ahora, cuando levantes una copa, sea en celebración, en brindis, en luto, pregúntate, ¿qué estás brindando? ¿Qué violencia enterrada bajo azúcar, escondida en palabras, servida con sonrisa, debió ocurrir para que bebas libre? ¿Qué gritos se hicieron condimento? ¿Qué debilidad se volvió tu mesa? Samuel, pequeño, aislado, llamado invisible, convirtió inteligencia, paciencia y conocimiento en el arma más letal.
Demostró que la crueldad puede deshacerse con disciplina, que el silencio puede portar legado, que una comida puede ser un juicio. No buscó libertad, buscó justicia, y la sirvió fría.